Vaya, Efesios. Bien, terminamos el capítulo 1 del libro de Efesios. Para hacer un pequeño repaso. Decía el verso 15, por esta causa, ¿cierto? Dice el verso 15, por esta causa. ¿Cuál causa? La causa que inicia esta oración del apóstol Pablo es que el apóstol Pablo había sido revelada la palabra del Señor, había sido revelado el misterio de la salvación y había logrado entender que por la causa de la misericordia del Señor y la gracia del Señor, el apóstol Pablo había sido redimido, había sido adoptado, había sido escogido hijo del Señor y además, aparte de haber sido dotado de inteligencia y sabiduría para conocer al Señor y su palabra, la Biblia dice que fue sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Aquel sello a todos los que están en Cristo le produjo una marca en su vida que en el día de mañana, cuando el Señor venga por su iglesia, el Señor va a reconocer a sus hijos por esa marca que el Espíritu Santo puso en cada uno de ustedes. Y de esa manera usted será reconocido. Él es hijo mío, ella es hija mía. Ahí está la marca, el sello del Espíritu Santo. Eso había sido revelado en el apóstol Pablo y eso es lo que transmitía a la iglesia de Efesios y eso es lo que hoy compartimos con ustedes. Esa causa, hermanos, provoca esta oración en el apóstol Pablo. Y él sigue diciendo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice el verso 17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí viene el mensaje que queremos que la iglesia pueda entender. Verso 18. El verso 17 dice que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, en el verdadero conocimiento de Cristo. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de los llamados, cuál es la verdadera esperanza, cuál es el verdadero mensaje de salvación. Lo compartimos el domingo, lo vuelvo a compartir. Iglesia del Señor, no demos falsas esperanzas a la gente. Prediquemos el Evangelio tal cual como es. La Biblia dice: id y predicar el Evangelio a toda criatura, llamándolo al arrepentimiento. No le diga ven a Cristo porque se te van a acabar los problemas, porque no sabes si va a ser así. No digas ven a Cristo porque te van a sanarte ahí, porque no sabes si va a ser así. Aunque Dios tiene el poder para hacerlo. Pero el verdadero mensaje, la verdadera esperanza, es que al entregar tu vida a Cristo, al arrepentirte de tus pecados de corazón, tienes el sello del Espíritu Santo que te marca para vida y vida eterna. Esa es la esperanza que está en los que estamos en Cristo. El Señor dijo: en el mundo tendréis dificultad, tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. No dice confiar, a ti no te van a tocar esas cosas. Sí, nos van a tocar, pero confíen porque yo ya he vencido el mundo. Ese es el verdadero esperanza, ese es el verdadero mensaje del Evangelio del Señor. Prediquemos a Cristo y el arrepentimiento de nuestros pecados para el perdón y vida eterna. Amén. Ahí está la esperanza. Entonces, alumbrando los ojos, este es el mensaje, la oración. Señor, alumbra nuestros ojos, de nuestro corazón, de nuestro entendimiento para poder comprender esto. ¿Qué cosa? Que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder. Y también lo explicamos esto el domingo pasado: su poder sobre nosotros, su poder que hace que seamos transformados, que seamos cambiados. Amén. Dijimos, no intentemos cambiar por nuestra cuenta porque no vamos a poder. El mundo dice: dejo el cigarro y voy a la iglesia. No lo va a dejar nunca, porque no está en nuestras fuerzas. Pero Él tiene el poder
para poder hacerlo. ¿Cuántos lo creen así? Para ser transformados, para enfrentar el día malo, hermano. Pedimos poder para que, Señor, que tu poder sane al hermano. Pero necesitamos poder para enfrentar el día malo. Cuando pasamos de la abundancia a la escasez, o cuando pasamos de la salud a la enfermedad, necesitamos poder. ¿Para qué? Señor, para que mi gozo sobre ti no mengüe, para que esto no me debilite, para que esto, Señor, no me desanime. Necesitamos poder de lo alto para enfrentar todos esos días. Poder también para que nos guarde hasta el día en que Él venga por su iglesia. Poder para resucitar y ser glorificado, así como Cristo. Y poder para poder ganar y vencer esta batalla con la carne, que por lo demás Cristo ya la venció. De lucha con la carne, ¿cierto? Tiene el poder para hacerlo. Ese es el poder que el Señor te da en tu vida. Amén. El verso 1 del capítulo 2 comienza diciendo: y Él os dio vida a vosotros. ¿Cierto? ¿Quién? ¿Quién fue? Para poder entenderlo tenemos que leer desde el 20 del capítulo 1. Vuelva al capítulo 1. El 20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, todo está sometido a sus pies. Quiera o no quiera reconocer ahora, en algún momento tendrá que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y aquí comienza el 1, capítulo 2, verso 1. Vamos a leer hasta el 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si pudiéramos decir de qué hablan estos primeros 3 versículos que hemos leído, podríamos decir que resumidamente que esta era nuestra condición antes de conocer a Cristo. ¿Cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo? Estábamos muertos. ¿Es así o no es así? ¿Y el muerto qué puede hacer? Nada. El muerto no puede comer, no puede andar, no puede mirar, no puede escuchar, no puede hacer nada. Esa era la condición de todos los que estamos en Cristo antes de conocer a Cristo. ¿Amén? Y dice, muertos a pesar de estar vivos físicamente, estábamos muertos espiritualmente. Esto significa, acuérdense bien de esto, cero comunicación con Dios. El muerto en Cristo, aunque está vivo físicamente, está con cero comunicación con Dios. Recuerde eso. Amén. La Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 13, en los versos del 13 al 17, dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percebiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen.
Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bienaventurado hermano, hermana, que usted puede oír y puede ver. Dígale al que está al lado suyo, usted es bienaventurado, puede mirar y puede escuchar la revelación del Señor. Esto es para los que están en Cristo. En Cristo estábamos muertos espiritualmente. ¿Por qué? Pregúntete, ¿por qué? Por vuestros delitos y pecados. Todos, hermanos, todos estamos en esa condición, muertos por nuestros delitos y nuestros pecados. Y usted puede decir, no, yo soy bueno. No, no hay ni uno bueno, dice la palabra. Y ninguno se salva, hermanos amados. Ni millonarios no se salvan, ni los que se creen sabios, ni inteligentes, ni eruditos. Ninguno se salva. Todos, hermanos amados, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Jesús estaba, se le acercó un hombre llamado Nicodemo, un hombre sabio, un hombre conocedor de la palabra, y viene y le dice, ¿de qué manera puedo entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo, hermanos amados. Estamos muertos. Y la única forma de nacer de nuevo era a través de Cristo. Y Cristo nos ha dado vida nueva. ¿Y qué vida, hermano? Eterna. ¿Vamos a padecer en este mundo? Sí. ¿Vamos a padecer en esta tierra? Sí. Pero vamos a vivir eternamente y para siempre. Aleluya. ¿Amén? El libro de 1 Corintios, el capítulo 2, el verso 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que, hermanos amados, había que nacer de nuevo para poder entender y poder discernir espiritualmente esto que viven hoy los cristianos. Amén. Entonces estábamos todos nosotros, los que estamos en Cristo, estábamos ciegos, estábamos sordos y además estábamos atados a todas las cosas que en verdad no tienen valor y viviendo una vida vana, sin sentido y peor de todo, autodestructiva en esta nuestra condición antes de Cristo. Amén. Ahora, ¿cuáles son esos delitos y pecados que nos daban muerte? Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Está escuchando, cierto? Los que están en Cristo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. No puede, ay, pastor, yo todavía ando en eso. No. Si usted sigue en eso es porque no está en Cristo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Hermanos amados, ¿qué quiere decir esto? Siguiendo este mundo, influenciados por este mundo, este sistema, esta forma de vida anticristiano, contraria a Dios y a su palabra. Y no solamente influenciados, hermanos amados, sino también enamorados de este mundo. ¿Y este mundo, usted sabe de qué se caracteriza este mundo? Este mundo, hermanos amados, se caracteriza por la codicia, por la avaricia, por el orgullo, el egoísmo, la arrogancia, la vanidad, la ira, la venganza, la inmoralidad. Y nosotros estábamos influenciados por esta corriente, mis hermanos amados. Estábamos sumergidos en esta corriente que aprecia y valora todo lo contrario al Dios vivo, al Dios de su palabra. Hay un dicho que dice, solo a los peces muertos se los lleva
el río o la corriente. ¿Es así o no es así? Solo al que está muerto se lo lleva la sociedad, se lo lleva este mundo, se lo lleva influenciado este mundo. Y nosotros estamos... Dígalo fuerte, nosotros estamos... Oiga, me está hablando como que estuviera muerto. Y nosotros estamos vivos por la gracia y la misericordia del Señor. Por ende, este mundo no nos puede lastrar, no nos puede influenciar, no nos puede llevar, porque estamos vivos. Y el vivo puede ver. El pez que está vivo no lo se lo lleva la corriente, porque puede moverse. Usted se puede mover. Y tiene el poder del Espíritu para hacerlo. La Biblia dice en el libro de Romanos, el capítulo 12, el verso 2, dice: no os conforméis a este siglo, hermano, o a este mundo. Hermanos, este mundo está corrompido. Y lamentablemente las características son esas. ¿Usted se ha dado cuenta cuando alguien está a punto de tirarse de un edificio? ¿Qué es lo que hace el mundo, hermano? Saca un celular y empieza a grabar. Hermano, ¿quién hace eso? Alguien que sabe que está malo hace lo posible para que no se lance. ¿Por qué saca un celular? Hermano, porque están muertos, están enceguecidos. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Gracias al Señor, hermano, porque nos ha librado de esto, mis hermanos amados. El mundo cree que el cristiano está esclavo. ¿Se ha dado cuenta usted? No, usted está preso en esa iglesia, no pueden hacer nada. Y no se dan cuenta que son ellos los que están esclavos de este mundo. Gracias al Señor porque nos dio vista, nos abrió los ojos y nos hizo entender esto, mis hermanos. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque uno puede decir: no, esto no es tan malo el mundo. ¿Cuál es el problema de este mundo, mis hermanos amados? El gran problema de este mundo es lo que sigue diciendo el verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Ese es el problema. Ahí está lo grave de esto. Que este mundo lo gobierna Satanás. Y usted sabe que Satanás no busca nada más que dividir, que destruir y que matar. Por eso es que la gente, cuando alguien se va a tirar, saca un celular para grabar. Porque él lo que busca es eso: destruir, matar, dividir. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Conforme, en otras palabras, mis hermanos amados, quien gobierna este mundo es Satanás. Esa forma de pensar que el mundo tiene, el estilo de vida, mis hermanos amados, estas ideologías, las filosofías, confirman o conforman sus pensamientos, no se desarrollan, pero sí tienen un ser maligno que las dirige, que los gobierna, y ese es Satanás. Y lo hace con un fin perverso. ¿Cuál es el fin perverso del enemigo? Arrastrar a los hombres lejos de Dios y conducirlos a su destrucción. Y no está solo. Porque la Biblia dice que tiene huestes de maldad que pueblan la atmósfera y actúan en los hombres. Bien, si usted se da cuenta, el libro de Efesios ahí mismo, el capítulo 6, el verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, hermanos, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, es un ejército. Por eso el pastor, cuando predicaba el jueves, decía: hermanos, no podemos ir con un cuchillo de mantequilla a la lucha. Y tiene razón. Bendito sea el Señor, amén. Esa supuesta libertad de la que el mundo se jacta, hermanos amados, no es más que una terrible esclavitud de este mundo gobernada por Satanás.
Y preste atención a esto. Él ejerce una influencia, hermanos amados. Y preste mucha atención a esto. Porque a veces creemos que él ejerce esta influencia sobre, no sé, el que está drogado, o el que está alcoholizado, o el que es homicida, el que mata a alguien. No, es alguien que está gobernado por el enemigo. Y es cierto. Pero preste mucha atención a esto. Porque él también ejerce su dominio sobre este mundo, hermanos amados, en los sistemas de este mundo. Y los controla a través de diferentes sistemas. Ejemplo, en la educación, en el sistema de desarrollo, en la cultura, en la política, mis hermanos amados. De manera que no ataca siempre a través de la posición de uno. No es que va y toma a una persona. ¿Sabe por qué? Porque controla a una persona. ¿Cómo lo hace él? Astutamente. Él controla los sistemas en medio de los cuales nosotros vivimos, crecemos y existimos. Es decir, mis hermanos amados, en un sistema ejemplo de educación, influencia sobre su sistema de educación para atacar a millones de personas, introduciendo una agenda secular. Y nosotros a veces no nos damos cuenta. Y es cosa de que ustedes vean nomás otros sistemas de educación en otros países en donde ejercen la forma de educar a sus hijos y les exigen cosas terribles, mis hermanos. Terribles. Y así ataca a millones y millones de personas. La iglesia tiene que estar alerta. Cuidado con sus hijos, hermano. Cuidado con lo que sus hijos están escuchando. Cuidado con lo que sus hijos están mirando. Yo sé que el celular hoy en día es masivo, los hijos. Pero preste atención a lo que escuchan. Preste atención en lo que ven. Porque uno puede decir, no, si no, es que es muy exagerado, pastor. No, sí, así ataca el enemigo. Te pone un video de niños y el niño está jugando y de repente viene la publicidad. Y en la publicidad comienza a atacar a los pequeños. Iglesia, no podemos estar ajenos a esto. El diablo es astuto y ataca justamente el lugar donde él puede hacerlo masivo. Y la iglesia tiene que estar atenta. ¿Amén? Entonces, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero gracias a Cristo hemos sido libres, nos ha dado vida. Antes andábamos conforme a las corrientes de este mundo, ¿cierto? Nos arrastraban porque estaban muertos y nos arrastraban. Pero ahora ya no, ¿cierto? Diga, ahora ya no. Pero hay algo más. Hay algo más. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Diga, en otro tiempo. En otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Mis hermanos amados, quiero decir algo. Qué interesante lo que dice el apóstol, porque dice entre los cuales también todos nosotros. ¿Se da cuenta que se incluye? Porque hay algunos que como ustedes tienen que cambiar porque ustedes aquí y como que tira palos para todos lados, ¿no? El palo cae para mí, pero ¡pum! Todos nosotros. Y el apóstol se incluye. No hay ninguno santo aquí, el único santo es Cristo. Nosotros somos santos por Él. ¿Amén? Pero es interesante cómo lo dice. Todos nosotros vivíamos complaciendo los deseos de la carne. Eso significa cero comunicación con Dios. ¿Cierto? Cero comunicación con Dios, pero toda la atención a la carne. ¿Cierto? Así vivíamos antes. Cero comunicación, pero toda la atención a la carne. Toda la atención a complacer sus deseos. Pero hay algo más. Este verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, o sea,
La carne piensa y actúa. Mire, este mismo texto, en la versión La Biblia de Dios para Todos, dice así, mire, escuchen. Todos nosotros vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal y hacíamos, mire, escuchen, cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o lo que la mente pudiera imaginar. Así éramos nosotros. ¿Es así o no es así? Dígame usted si es así. El libro de Gálatas, el capítulo 5, del verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Verso 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son, ¿se da cuenta? Primero la carne piensa y después actúa, por eso dice el 19. Y manifiestas son, es decir, esas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Aquí no hay ningún enemistado con alguien, ¿cierto? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y una evidencia, hermanos amados, de alguien que no está en Cristo es alguien que vive complaciendo a su carne. Es decir, alguna de estas cosas que he dicho. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? La hermana Cecilia Pastorón dijo: a veces no es muy rica la comida, pero alimenta. Amén. Preferiríamos comer unos completos con papas fritas, pero no alimenta. Esto alimenta. Amén. Entonces, ya para ir terminando, verso 3: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Por eso que el verso 18 decía, del 1, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Nuestra mente está corrompida por el pecado, no entiende las cosas espirituales. Todos antes de estar en Cristo éramos hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Y muchos, y esto presten mucha atención, muchos que están sin Cristo creen en Dios. ¿Usted ha escuchado hablar a alguien de que está sin Cristo y dice: no, yo creo en Dios? Algunos dicen: yo creo en Dios a mi manera. Y dicen: no, Dios es un Dios de amor. La Biblia dice que Dios es un Dios de amor. Pero la Biblia dice, y muchos aprenden el Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿Cierto? Pero se nos olvida lo que dice, o no sabe lo que dice versos más adelante. Si usted lee el verso 36 de este mismo capítulo 3, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Amén? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gracias a Dios, mis hermanos amados, que éramos esto. Gracias a Dios que antes vivíamos en nuestros delitos y pecados. Gracias a Dios que antes estábamos muertos. Gracias a Cristo que antes estábamos arrastrados por este mundo, mis hermanos amados. Pero nos debe preocupar lo que termina este verso 3.
Este verso 3 dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que nos debe que preocupar en los demás. Porque los demás están sin Cristo. Y los que están sin Cristo están muertos, arrastrados por esta ira, prisioneros del príncipe de este mundo, Satanás, y además influenciados por esta sociedad. Y lamentablemente hijos de la ira de Dios. Y nosotros tenemos que preocuparnos por los demás. ¿Y de qué manera? Predique a Cristo. Y predique el mensaje verdadero. No lo maquillen. No estamos en los tiempos de maquillar. Porque Él viene pronto por su iglesia. Y Él se lleva su iglesia redimida y rescatada por la sangre de Cristo. Todo aquel que se ha arrepentido de verdad y necesita que su vida tome una dirección diferente, necesita entregar su vida al Señor. En resumen, estos 3 versículos: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos viviendo una vida espiritual sin Dios, y esto hacía que al estar muertos estábamos influenciados por este mundo, dominados por este mundo que está influenciado por el diablo. Y por efecto, mis hermanos amados, complacemos los deseos de nuestra carne, y esto nos hacía hijos de la ira de Dios. Así estábamos, hermanos amados, todos nosotros, antes de que Cristo nos rescatara. Ahora, ustedes me preguntarán, pero pastor, ¿por qué es importante esto si esto era antes? Yo ahora estoy en Cristo, pastor. ¿Para qué me dice eso, pastor, si yo sabía que estaba? Esto es importante, mis hermanos amados. Porque si no comprendemos cuál era nuestra condición antes de Cristo, mis hermanos amados, no apreciaremos lo que tenemos ahora. No apreciaremos lo que estudiamos en el capítulo 1, cuando Él decía: bendito sea el Dios y Padre nuestro celestial, que nos ha rescatado, que nos ha redimido, que nos ha adoptado, que nos ha sellado con su Espíritu Santo. Mientras no comprendamos de dónde nos sacó el Señor, en qué condición estábamos, no vamos a comprender lo que el Señor hoy ha hecho. Que el Señor nos ayude, ¿cierto?, a comprender nuestra condición antigua, a entender lo que estábamos antes, lo que éramos antes, mis hermanos amados, y que nos haga valorar nuestra nueva condición en Cristo. Si hay alguien aquí que está sin Cristo, mis hermanos amados, es decir, no es salvo, este es su momento, este es su tiempo de reconocer su necesidad de Cristo, de un Salvador, de reconocer de que su vida no está bien encaminada, está lejos de la condición de Dios. Hoy en día, con una sola palabra de confesión, de arrepentimiento y de fe en Cristo Jesús, usted puede pasar de ser criatura de Dios a hijo de Dios. Si hay alguien en este lugar que nunca ha entregado su vida a Cristo, solamente levante su mano y alguien se va a acercar a su puesto. Si hoy considera que ha llegado el día de su salvación a su vida, el día de su rescate, levante su mano en auxilio, en señal de: necesito ayuda. Y alguien se va a acercar a su puesto. Esto es para los que no están en Cristo. Y hermanos amados, para los que estamos en Cristo, asegurémonos de que estos textos son pasados para nosotros. Asegúrese de que realmente usted está muerto, está vivo. Pasó de estar muerto a vivo. Asegúrese de que ya no es arrastrado por las influencias de este mundo. Y asegúrese de que la carne ya no tiene dominio sobre usted. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos en pie. La buena noticia son los versos que vienen después. Los versos que vienen después dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero eso lo vamos a ver después. Vamos a orar. Si hay alguien que nunca ha entregado su vida a Cristo y quiere hacerlo hoy, no
No pierdas oportunidad. Nadie conoce el mañana. Solo el Señor. Y si alguien quiere hacerlo, van a estar todos con los ojos cerrados acá. Levante su mano y pida ayuda, pida auxilio. Y la iglesia del Señor, que ya no está en Cristo, que ya no está muerta, sino que está viva. Diga, estoy vivo, digo, estoy viva. No olviden, ya no somos arrastrados por este mundo. Ojo con el enemigo. Ojo de la manera que actúa y obra. Ojo cómo se está metiendo en los desarrollos diarios de nuestra vida, la educación, la sociedad, la economía, la política. Cuidado, cuidado. Cuidado con los videos, cuidado con lo que ven los hijos. Estén atentos a perseguir, no los dejen solos. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, primero que nada te doy gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque tú has hablado en nuestra vida una palabra, Señor, que es dura, Señor mío. Una palabra que nos golpea, Señor, a veces, pero que nos alimenta, Señor mío. Es necesario que la iglesia esté apercibida de esto. Nosotros ya hemos resucitado, hemos nacido de nuevo y nuestra vida que estaba conforme a nuestros delitos y pecados ya está muerta. Señor, nosotros podemos ver y podemos escuchar y sabemos que este mundo está esclavizado por el diablo. Por ende, no nos arrastramos por este mundo. Quien nos conduce es tu palabra, Señor mío. Señor, ayúdanos a que la carne no tome dominio de nuestras vidas ni de nuestros pensamientos. Por eso el apóstol Pablo decía que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que se nos sea revelado todo conocimiento de tu persona y de tu palabra. Señor, si hay aquí alguien en este lugar que nunca ha entregado su vida a Cristo y necesita entregar su vida al Señor, mi Dios, permite que alce su mano en señal de auxilio. Señor, y si hay alguien acá de los que están en Cristo que considera que aún es arrastrado por las corrientes de este mundo y de esta sociedad, y considera que la carne aún tiene dominio sobre él, así que permite que en este mismo instante, Señor mío, en este mismo instante, Señor, sean renovadas sus fuerzas. Porque el poder del Espíritu está sobre su vida para ayudarle a enfrentar estos tiempos difíciles. Mi Dios, tu venida está próxima, Señor mío, y lo creemos así. Por eso es que predicamos la verdadera esperanza. Y es que tenemos vida eterna, que seremos resucitados y glorificados, y que le veremos cara a cara a nuestro Salvador en el día de tu redención final. Gracias, Señor, muchas gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos amados. Pueden tomar asiento.